1, 0. Okay. Bueno. Entonces ya habíamos terminado la unidad 1, donde vimos escalas de temperatura, vimos las diferentes transiciones de fase, los calores que había involucrado, el calor latente de transformación, ya sea el de fusión o el de vaporización, cómo tenerlos en cuenta, que durante una transformación de fase no cambiaba la temperatura. Y después vimos en la unidad 1, para terminar, todos los diferentes tipos de mecanismos de transferencia de calor que había: conducción, convección y radiación. Bueno, ahora vamos a empezar con gases, que es una de las cosas con las que más vamos a trabajar en termodinámica. Déjenme que voy a desactivar esto acá. Estoy grabando, sí, y ahora voy a compartir pantalla, y es esto, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Okay. Esto lo voy a cortar así. Y ahora, ahí. Bien. Estoy compartiendo con ustedes la pantalla, ¿no? Dice ley de los gases ideales y reales. Sí, profe. ¿Se ve? Bien. Disculpen un poco de ruido. En la universidad en la que estoy están haciendo una pequeña mudanza a un laboratorio. Bien. Si se escucha mal, me avisa. Bueno, lo que vamos a ver ahora en esta unidad, que es breve, pero que es importante porque establece las bases de lo que vamos a ver después, sobre todo en la unidad 3 y 4, con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Más que nada vamos a trabajar con gases, ¿no? Y las leyes de los gases, la forma en la que funcionan los gases, la vamos a estudiar en esta unidad, que es la unidad 2, que se llama ley de los gases ideales y reales. Entonces vamos a ver sobre todo cómo se relacionan estas variables, que son presión, temperatura, volumen, cantidad de gas. Vamos a trabajar en forma indistinta, a veces con moles o con kilogramos, con masa. Y entonces vamos a ver cómo todas estas variables se relacionan entre sí. Como son muchas, como ven ustedes acá, las combinaciones, he agrupado 5 combinaciones entre ellas. Entonces, en general, muchas de estas leyes son manteniendo alguna de estos parámetros constantes, por ejemplo, la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con la presión y el volumen? Cuando uno dice la temperatura, en general también dice cantidad de gas. Entonces, hay factores que se sabe que afectan la presión, ¿no? Por ejemplo, un factor obvio que afecta la presión que tiene, por ejemplo, una bombona de gas, una garrafa de gas, es la cantidad de gas, ¿no? Si uno incrementa el número de partículas, uno espera que la presión aumente. Cuando uno habla de presión, se está refiriendo a un efecto macroscópico, lo que uno mide con un manómetro. A nivel microscópico, la presión es un efecto de la cantidad de colisiones que hacen las partículas con el recipiente que lo contiene, ¿no? Por ejemplo, la presión sabemos que también va a bajar si el volumen aumenta, lo cual es obvio, ¿no? Si el volumen va creciendo cada vez más y la cantidad de materia permanece constante, entonces es natural que la presión ya no se mantenga constante, sino que empiece a bajar. Y por último, un efecto que también es bastante fácil de percatarse de que efectivamente así es que si la temperatura de un gas aumenta, es de esperar que la presión también aumente, ¿no? Porque la temperatura tiene que ver con la energía de estas partículas que forman el gas, las moléculas en definitiva, y si estas partículas chocan con mayor velocidad contra el recipiente que los contiene, evidentemente la presión también va a aumentar.
Entonces vamos a ver ahora cómo todos estos parámetros se mezclan entre sí para explicar el comportamiento de un gas. Antes de seguir con esto, vamos a aclarar que de lo que estamos hablando es de gases ideales. Repito, estamos hablando de gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es, como lo dice la palabra, una idealización. Es decir, uno supone que los gases se comportan de esa forma. No es que el oxígeno sea un gas ideal y el nitrógeno sea un gas real. Todos los gases son reales. Es una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. Lo que sucede es que en determinadas circunstancias, por así decirlo, amables, me refiero a presiones que no sean muy exageradas, a temperaturas que no sean increíblemente altas o a volúmenes de confinamiento que no sean increíblemente pequeños. Entonces, digamos, con valores que tengan los parámetros de presión, temperatura y volumen que son los cotidianos. Entonces, bajo esas circunstancias, que son estándar, por así decirlo, se puede suponer que todos esos gases, que evidentemente todos son reales, se comportan desde un punto de vista idealizado. O sea que son un gas ideal. Y en definitiva, ¿qué es un gas ideal? Bueno, un gas ideal es un gas formado por partículas, pero que no tienen presencia estas partículas, en el sentido de que no ocupan volumen. Entonces esa es la primera definición de gas ideal. Un gas ideal está conformado por partículas, pero esas partículas, si bien es cierto que yo las considero como bolitas que se van chocando entre sí, no ocupan volumen. ¿Comparado con quién no ocupan volumen? Evidentemente un átomo o una molécula ocupa un volumen pequeño, pero ocupa. Y si yo tengo un kilogramo de algo, ese un kilogramo en algún lado está, de gas. Bueno, no ocupa volumen comparado con el recipiente que lo contiene. Entonces esa es la comparación que se hace. Porque todo es pequeño o grande dependiendo de con quién lo compara. Bueno, entonces ese volumen total de las partículas todas sumadas es pequeño comparado con el volumen del recipiente que lo contiene. O sea, si yo pudiera concentrar todas esas moléculas como si fueran bolitas y unirlas las unas a las otras, entonces ese volumen final sería pequeño comparado con el volumen del recipiente que lo contiene. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las interacciones que hay entre estas partículas solo ocurren en un momento muy breve y ocurre durante el choque. Y son perfectamente elásticas. Es decir, que las partículas luego de este choque ni se atraen ni se repelen. Entonces esas son las dos consideraciones principales que definen a un gas ideal. Repito, ¿en qué condiciones voy a estar suponiendo que un gas se comporta en forma ideal? Bueno, en condiciones en las cuales los volúmenes no sean muy pequeños, las presiones no sean tan altas, las temperaturas no sean muy exageradas. Bien, las unidades de presión, ya que estamos hablando tanto de presión, vamos a tratar de que sean siempre en atmósferas, que es, ya saben lo que es una atmósfera, son 101.325 pascales. Una atmósfera es la presión atmosférica normal a 0 metros respecto del nivel del mar. 101.320 pascales. A veces en algunos problemas he puesto en la guía unidades de otros sistemas, porque como las unidades de presión son bastante populares, otras unidades de presión, entonces es necesario tenerlas en cuenta, ¿no? Los milímetros de mercurio, los PSI, que son comunes cuando uno va a calibrar el neumático de un coche, ¿no? Etc. Todo eso está en PSI. Bien, ¿qué más? La primera ley que vamos a ver, son tres las leyes que vamos a ver de los gases ideales. La primera es la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte son leyes que se descubrió su enunciado, su formulación,
a través de la experimentación. Entonces son leyes empíricas. Empírico significa eso. La ley de Boyle-Mariot es una ley que dice que a temperatura constante, a medida que la presión de un gas aumenta, su volumen disminuye. A las transformaciones que ocurren a temperatura constante se las llama isotérmicas. Repito, la ley de Boyle-Mariot es una ley que explica cómo se comporta un gas ideal cuando la temperatura se mantiene constante. No solamente la temperatura, sino que también, y esto es obvio, pero lo tengo que decir, cuando también se mantiene constante la masa del gas. Entonces, cuando la transformación es isotérmica, si la presión aumenta, es porque el volumen ha disminuido, y viceversa. Si el volumen aumenta, la presión tiene que bajar. De tal modo que el P por B siempre es constante, y como es constante, un P1 por B1 puede ser igual a un P2 por B2. Boyle y Mariot son dos personas distintas, son dos investigadores distintos que descubrieron la misma ley más o menos simultáneamente, ¿no? Pero como, disculpen que hay mucho ruido en el pasillo, pero como en esa época, en este año, fíjense, no había la comunicación que había ahora, entonces a veces el trabajo de un investigador permanecía anónimo a los ojos del otro durante bastantes años. ¿Qué más? Bien, vamos a ver, por ejemplo, voy a dejar de compartir esto, compartir pantalla, pizarra. Están viendo la pizarra en blanco ahora, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a trabajar bastante en termodinámica con unos diagramas que son presión-volumen. Diagramas presión-volumen. Presión en la unidad que ustedes quieran, por ejemplo pascales, y volumen, por ejemplo en metros cúbicos. Vamos a trabajar mucho en diagramas así. Hay otros diagramas que son con otras unidades, que son entropía y temperatura, pero nosotros casi exclusivamente en esta introducción a la termodinámica que tenemos en Física 2, vamos a trabajar en presión-volumen. Seguramente los que cursan después termodinámica van a trabajar con esos otros diagramas, temperatura-entropía. La entropía es un concepto que vamos a ver cuando veamos la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta ley de Boyle-Mariot, que dice que P por B es igual a constante, K decía ahí, la K viene por constante, es una ley en la cual la temperatura es constante. Como es constante es iso viene de igual, y térmica se refiere a la temperatura. Isotérmica. Que quiere decir que la temperatura es constante. Entonces, ¿cómo se grafica la ley de Boyle-Mariot en un diagrama PB? Bueno, P por B, esto es como X por Y, ¿no? X por Y por X. Es una hipérbola equilátera, se llama. O sea que se grafica así. Este sería un B1 por un P1, y si el volumen del gas disminuye, la presión necesariamente tiene que aumentar. De tal modo que este P por B, que fíjense ustedes que está definiendo un área, P por B define un rectángulo que es un área, esa área se mantenga constante. El área bajo la curva siempre, de un punto siempre se mantiene constante. O sea que esta área que estoy marcando en negro y esta otra área que estoy marcando en rojo siempre van a ser iguales. Si yo disminuyo el volumen hasta un volumen B2, es a expensas de una subida en la presión y viceversa. Y esta curva, que es una hipérbola, se llama isotérmica. Las isotérmicas se ven así.
Esta es una isotérmica, no es la única isotérmica que hay infinitas isotérmicas. Una isotérmica de otra temperatura puede pasar por aquí. Esta es otra isotérmica. Y otra temperatura diferente puede venir aquí. Lo que no sucede es que se crucen, ¿sí? Pero isotérmicas hay muchas. Depende de la temperatura. Esta tendrá una temperatura, esta tendrá otra. Es cambio monótono. Vamos a verlo así. A ver. Aquí. Vamos a verlo aquí. No. Salir. No. Ahí, a ver si lo puedo mostrar. Quiero mostrar yo. Es... A ver, quiero mostrar yo. Acá están viendo una simulación, ¿verdad? Esto. Sí, profe. ¿Se ve? Ahí está. Sí, profe. Bueno, vamos a ver esta ley de Boyle-Mariotte de temperatura constante, o sea, de gases que mantienen constante la temperatura, con esta simulación. Pongo un gas. Esto está, por así decirlo, en cámara lenta. Fíjense cómo se comporta un gas, ¿no? Son moléculas. Imagínense que eso son moléculas, por ejemplo, de lo que estamos respirando ahora, que en su mayor parte es nitrógeno. Las moléculas de nitrógeno son nitrógeno 2. O sea, son dos átomos de nitrógeno ligados, ¿eh?, que forman una molécula. Esas pelotitas azules serían moléculas de nitrógeno, por ejemplo. Forma una presión determinada que está dado por los choques contra las paredes, que oscila alrededor de las 6 atmósferas, ¿sí? Entonces ahora le vamos a decir que la temperatura se mantenga constante. Dice acá mantener constante la temperatura. Bueno, entonces fíjense lo que va a pasar ahora. Si la temperatura se mantiene constante y yo voy a poner acá ancho para medir, para tomar una constancia de el cambio en el volumen. Fíjense que ahora el ancho de esto es 10. Si yo al ancho de esto lo disminuyo a la mitad, a 5, significa que el volumen pasó a ser de la mitad. A la presión que le tendría que pasar, subir al doble. Fíjense que está en casi 6. Si yo el volumen lo confino a la mitad, la presión, fíjense cómo va a subir al doble. Lo cual es lógico, porque como tienen menos espacio para recorrer las moléculas, enseguida empiezan a chocar contra las paredes mucho más frecuentemente, y por eso es que la presión ha subido. Si el volumen disminuye, la presión sube a temperatura constante. Esta ha sido una transformación isotérmica. Bien. Volviendo a la clase, esta es la primera de las leyes que vamos a ver. La segunda ley que vamos a ver es, si alguien me quiere hacer alguna pregunta. La segunda, creo que están viendo la clase de nuevo ahora, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Bueno, esto es lo que vimos recién. La segunda ley que vamos a ver de los gases ideales es la ley de Charles y Gay-Lussac, que como pasó recién son dos investigadores distintos. Hay dos leyes de Charles y Gay-Lussac. Esta es la primera, la isobárica. Isobárica viene de iso. Iso siempre es un prefijo que significa igual. Y bárica viene de bares. Lo de bares viene por la presión, medido en bares.
Ley de Charles y Gay-Lussac isobárica. La de isobárica significa que es una ley, con ruido, disculpe, es una ley en la cual la presión se mantiene constante. Entonces dice que si la presión se mantiene constante, el volumen y la temperatura cambian en forma proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy ejecutando diversas transformaciones en las cuales la presión se mantiene constante, si la temperatura llega a subir, el volumen tiene que subir en la misma proporción. Si la temperatura sube al doble, el volumen sube al doble. Si la temperatura disminuye a la mitad, el volumen tiene que disminuir a la mitad. Importante, muy importante, esto recuérdenlo porque es fuente de no pocos errores, es que todas estas temperaturas que vienen acá, sí o sí tienen que entrar en kelvins. No se puede trabajar con estas ecuaciones si no están en kelvins. Estas no son ecuaciones para trabajar en grados centígrados, etc. Por eso es que les decía cuando vimos escala que ante la duda lo mejor es trabajar en kelvins, ¿no? Que eso es seguro que uno no se equivoca. ¿Por qué? Bueno, por un motivo obvio, ¿no? Imagínense que un gas que está a 0 grados centígrados no constituye ninguna catástrofe para un gas estar a 0 grados centígrados. De hecho, en invierno respiramos aire que está a 0 grados centígrados. Pero acá no puedo dividir por 0 porque me daría un error. En ese caso sería dividir por 273,16 Kelvin. ¿Sí? Bien. Entonces esta es la isobárica. La isobárica, ¿cómo se ve? Bueno, volumen sobre temperatura igual a constante, eso ya lo saben. Entonces ahora sería dejar de compartir pantalla, pizarra. Entonces, si esta fue la isotérmica, voy a ver si puedo, así. Se está viendo la pizarra, ¿no? Sí, profe. Isobárica. Charles Gay-Lussac. ¿Cómo se ve una transformación isobárica? Una transformación isobárica se ve así. Un gas va desde el volumen 1 al volumen 2 a presión constante. Significa que no ha subido la presión. Fíjense que la presión siempre va a lo mismo. La presión en 1 y la presión en 2 son la misma presión. Por eso se dibuja como una constante, como una horizontal. Y fíjense, ya que estamos de paso con lo que vimos recién, que por estos dos puntos, este sería el punto final de esta transformación isobárica, y este sería el punto inicial de esa transformación isobárica, pasan dos isotérmicas diferentes. Esta es una isotérmica con una temperatura T1 y esta es otra isotérmica. Tendría que haberme dibujado una hipérbola, hipérbola, bien digo, con otra temperatura T2. Evidentemente, T2 y T1 no son la misma temperatura. De acuerdo a la ley de Charles, Gay-Lussac, T1 sobre B1 es igual a T2 sobre B2. Como B2 es más grande que B1, de acuerdo a esta escala, B2 es como el triple de B1. Para que esto sea constante y sea igual, la temperatura T2
también evidentemente tiene que ser más grande que T1. ¿Cuánto más grande? Bueno, pues lo mismo que haya subido B2. Si B2 es el triple, T2 también es el triple. Vamos a ver esto en la simulación que les mostré recién. Esto es isobárico, por recordarme. Entonces, voy acá, compartir pantalla. Acá está. Dejo esto como estaba recién en 10. Vale. Bien, estoy compartiendo de nuevo con ustedes la simulación, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces vamos a meterle esto un poco de gas, como recién, con este inflador, 6 atmósferas, y ahora les dije a presión constante. A presión constante, ok. Entonces fíjense que si yo le llego a entregar calor a esto, la temperatura va a subir. Pero si la temperatura sube, fíjense cómo sube también el volumen. Fíjense, vamos a ir de 300 a 600. Si vamos de 300 a 600 significa un factor 2 para la temperatura. Bueno, no me deja llegar, me deja hasta 450. Fíjense, aunque la temperatura subió de 300 a 450 Kelvin, la presión siguió manteniéndose constante en 6 atmósferas. Si yo ahora lo enfrío, por ejemplo, hasta la mitad, 150, vamos a calentar un poquito para dejarlo en 150, ahí está. Fíjense. Profe, se te salió me salió, la claro. presión constante. Ahí está. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. En el error de recién se desconfiguró. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a borrar todo. Ahí está. Le pongo esto. Vamos a presión constante cambiando el volumen. Vamos a ver. Lo puedo modificar de acá. No lo puedo modificar. Ahí está. Ahí está. 150. El límite de 150. Fíjense cómo en cada cambio, ahí de nuevo se desconfiguró. Ahí está. Son cambios menores lo que me dice. Pero bueno, el efecto está mostrado, ¿no? Que para que la presión se mantenga constante, el volumen tiene que cambiar si la temperatura cambia. Y tiene que cambiar siempre en la misma proporción. Si yo esto lo caliento, la temperatura aumenta. Para que la temperatura aumente y la presión no cambie, es inevitable que el volumen también aumente en la misma proporción. Y nos queda la última de todas estas modificaciones, que es, ya cambié la temperatura, ya mantuve constante la temperatura isotérmico, mantuve constante la presión isobárico. Entonces ahora el último que me queda es mantener constante el volumen, y a esas transformaciones se las llama de varias formas: isocóricos, isométricos, isovolumétricos, que es lo que vamos a ver ahora, que es, acá está, de nuevo la clase. También es una ley de Charles-Gay-Lussac, solo que en vez de ser isobárica, porque se mantiene constante la presión, es isocórica. Isocórica significa eso, ¿no? Que se mantiene constante el volumen. También se lo llama isométrico, por los metros cúbicos del volumen, o isovolumétrico. Lo de iso siempre significa igual. Y lo que dice esta ley, que es la tercera que viene a cerrar el círculo de estas leyes de los gases ideales, que ahora las vamos a resumir todas en una sola, es que a volumen constante
Si la presión sube, la temperatura también, en la misma proporción. Es decir, si el volumen se va a mantener siempre igual, como por ejemplo que está graficado aquí abajo, fíjense que con una llama la temperatura es 1 y la presión es una presión determinada. Si yo subo la temperatura y el volumen se mantiene constante, evidentemente la presión tiene que subir. Entonces, ¿cuánto sube? Bueno, pues sube lo mismo que haya subido la temperatura en la misma proporción. Si la temperatura subió al doble, la presión también va a subir al doble. A esta ley también se la llama ley de Charles y Gay-Lussac, solo que es la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, que es la isocórica. Entonces, ¿cómo se ve esto? En un diagrama PV, un diagrama PV se ve así. Compartir pantalla. Esta sería la tercera. Sería isométrico o isocórico o isovolumétrico. Es porque el volumen es constante. Y entonces en un diagrama PV se ve así. Una transformación isocórica. Voy desde un volumen 1, B, y una presión P1 en una línea recta, solo que ahora en vez de ser horizontal es vertical, hasta una presión 2. El volumen no cambia. ¿Por qué? Porque es isométrico. El volumen es constante. El volumen es constante. Y por este punto, por el punto P1, pasa una isotérmica de temperatura T1. Y por este punto, que es el punto 2, pasa otra isotérmica a mayor temperatura, que es la temperatura T2. La temperatura T1 es menor que la temperatura T2. Si hay un cambio de presión, hay un cambio de temperatura. Si la presión subió, la temperatura ha subido en la misma proporción. Entonces, esto como se vería en la simulación de recién. Dejar compartir pantalla. Eso estaba acá. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar esto. Vamos a ver. Entonces, esta era mantener constante el volumen. Entonces, si mantengo constante el volumen, fíjense, la presión está en 6 atmósferas. Si yo subo la temperatura, también sube la presión, en la misma proporción. Si uno hubiera hecho, bueno, de hecho podemos hacerlo, ¿no? Porque en esta clase podemos ir un poquito más despacio, porque tenemos toda la hora por ahí. Vamos a hacer la cuenta, vamos a empezar de nuevo. Ideal, ahí está. Vamos a meter esto acá. Vamos a mantener constante el volumen. Entonces ahora me van a decir cuánto es 300 dividido, este es un promedio de, sí, está entre 600, 560, sí, vamos a ponerle 580 kilopascal, o sea 5,8 atmósferas, 300 dividido 5,8. Vamos a poner acá 300 dividido 5,8. ¿Esto cuánto es? 51,72. 50. Entonces, si estás escribiendo algo en la pantalla, nosotros no lo vemos.
Sí, pero eso no tengo forma de solucionarlo. Simplemente estoy escribiendo 300 dividido 5,8. Y para acordar. Y eso da 51,72. Ahí está. Bien. Entonces ahora voy a darle un poco de calor a esto. Hasta ahí, que se estabilice. Y ahora vamos a hacer la cuenta de la nueva temperatura sobre la nueva presión, que es 602 dividido 11, o casi, sí, 11,9. ¿Cuánto da eso? 602 dividido... 50,58. Claro, 50,58. Que compara dentro de la precisión, razonablemente bien con el número anterior, 51,72 con el 50,72. Lo que da la pauta de esto que les decía, ¿no? De que si la temperatura sube, necesariamente la presión tiene que subir, porque si está confinado en el mismo volumen no tiene más remedio. Lo que dice esta ley no es exactamente eso, que es sentido común, sino que ese cambio es proporcional directamente. Que directamente si sube al doble es el doble. Al doble uno la temperatura, al doble el otro el volumen, y viceversa. Para el enfriamiento también lo voy a hacer igual. Bien, entonces ahora vamos a compartir pantalla. Tenemos ya estas tres leyes, que son la de Charles-Gay-Lussac, 1 y 2, que son las isobáricas, isocóricas, y la de Boyle-Mariotte, que es la isotérmica. No se angustien con el tema de los términos, que ya los van a hacer propios. Es más fácil de lo que parece. Y entonces, lo que tenemos es esto de acá, que sería un resumen, ¿no? La ley de Boyle es directamente a temperatura constante. Y la de Charles-Gay-Lussac, estas dos, son con presión constante y con volumen constante. Lo que se suele hacer es combinar todas estas leyes juntas de la siguiente forma. Uno tiene presión, volumen y temperatura. El círculo rojo, presión; círculo verde, volumen; círculo amarillo, temperatura. Entonces directamente es P por B sobre T igual a, en un estado determinado, a P por B sobre T en otro estado determinado. Esto que está acá no es que tenga una teoría detrás, es simplemente la forma apropiada que hay de escribir las tres leyes juntas. Fíjense, por ejemplo, si tacho acá, sí se nota, ¿no? Si tacho, por ejemplo, con negro. Si escribo así, ¿esto sí se ve? No, profe. No, profe. Tampoco se ve, qué curioso. Bueno, lo voy a hacer en la pizarra. Se ve, profe, cuando graba la clase, o sea, en el video. Sí, en el video sí se ve. Bueno, lo voy a llevar esto a la pizarra, entonces. B1 por B1 sobre todo. Vale. Dejar de pizarra. Entonces, la ley combinada de los... vamos a escribir en negro. La ley combinada de los gases sería así. P1 por B1 sobre T1 igual presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Fíjense, por ejemplo, supongan que, o sea, la única ley que hay que acordarse es esta, ¿no? Porque esta contiene a las otras tres. Fíjense, por ejemplo. Contiene a la de Boyle-Mariotte. Que era a temperatura constante. Si la temperatura es constante, esto y esto se va en la ecuación. Y si se va,
me queda justamente la ley de Boyle-Mariotte, que es P1 por V1 igual a presión 2 por volumen 2. Contiene también a la de Charles Gay-Lussac. La primera que vimos fue la isobárica. O sea, la isobárica es a presión constante. ¿Por qué? Porque si es a presión constante, esto se va con esto y me queda la ley justamente de Charles Gay-Lussac isobárica. B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Y contiene también a la ley de Charles Gay-Lussac isométrica. ¿Por qué? Porque si es isométrica, significa que el volumen se mantiene constante. Entonces, P1 sobre T1, y acá me está molestando una cosita que tengo acá, que es esto. Ahí lo saqué. P1 sobre T1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura. Entonces, por eso les digo que esta es la ecuación completa de los gases ideales. Contiene a las tres anteriores, a cualquiera de las otras tres transformaciones. P1 por V1 sobre T1, en un estado cualquiera, inicial o final, es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura. A esta ley se la llama la ecuación combinada de los gases ideales. Combinado por motivos obvios, ¿no? Porque tienen los tres. Directamente pueden acordarse de este y ya está. Para no hacerse lío con las otras tres. Bien. Entonces eso lo tuve que mostrar así porque no podía escribir así. Entonces ahora, volviendo a esto, ahí está. Volviendo a esto, entonces tengo la ley de los gases combinados, ¿no? Que es P por B sobre T igual a constante. Por supuesto, todas estas leyes que estamos viendo, reitero ya por enésima vez, están basados en que la cantidad de gas se mantiene constante. Eso es una hipótesis de partida que debe cumplirse. Esto no puede perder más este sistema, porque si no ya no se cumplen las leyes. Una forma de acordarse que puede ser útil es para mnemotécnica, pero que puede servir a futuro, pero para los exámenes ustedes van a poder tener una hoja con ecuaciones, así que no va a ser tan relevante, es esta ecuación mnemotécnica, ¿no? Eliminar las vocales y entonces te queda la ecuación del gas ideal. Esta ecuación del gas ideal es la ecuación que también se la llama la ecuación general de estado. La vamos a ver dentro de unos minutos. Vamos a hacer ahora un pequeño receso de 10 minutos, son 15 y 17. Nos vemos en... Sí, 10 minutos está bien, 15 y 18. 15:30 directamente, ¿sí? 15:30 seguimos. Dale, profe. Genial, profe. Alguna, profe.